A Tayulá Brightwood siempre le había gustado el olor de las flores por la mañana temprano, cuando las llevaban por primera vez a sus tiendas. Apreciaba especialmente el aroma de las peonías recién cortadas, que le recordaban su infancia en Vermont, donde su abuela había cultivado un jardín entero de estas caprichosas flores. Ahora, 20 años después, Tayulá era dueña de su propia cadena de floristerías, Brightwood Blooms, en los suburbios de Boston, y cada mañana empezaba revisando las entregas de flores frescas y preparando ramos especiales para sus fieles clientes. Aquella mañana de abril, había planeado pasar 3 días en Nueva York en una exposición de diseño floral, pero sus planes cambiaron inesperadamente. La presentación del orador principal se vio interrumpida por su enfermedad, y Tayulá decidió volver pronto a casa para trabajar en un nuevo concepto para la colección de otoño. Durante los últimos 6 meses ha vivido prácticamente en aviones y hoteles, haciendo crecer el negocio y abriendo nuevos puntos de venta. Ambrose, su marido, se había mostrado comprensivo, al menos eso le parecía a ella. Cuando Tayulá aparcó su Volvo plateado delante de la casa, vio un Mazda rojo desconocido en la entrada. No la alarmó. Ambrose solía celebrar reuniones de negocios en casa, ya que prefería un ambiente informal a la oficina. Abrió discretamente la puerta con la llave, con la intención de sorprender a su marido, y oyó una suave música procedente del salón. Lo primero que vio fue un pañuelo de seda de color fucsia tirado descuidadamente en el suelo. Algo así no había estado nunca en su casa. Después, un par de copas de vino sin terminar sobre la mesita, y solo entonces Ambrose y la joven en el sofá. Ni siquiera se percataron inmediatamente de su presencia. Tayulá observó la escena en silencio, sintiendo que todo se volvía gélido en su interior. Ambrose fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, tanteando con la camisa desabrochada, con el rostro sensual contorsionado por la sorpresa. «Tú, Lee, se suponía que estabas en Nueva York». Su voz sonó ronca y falsa. La mujer del sofá, una delgada morena de unos 30 años, no parecía especialmente avergonzada. Se ajustó lentamente el vestido y se levantó, tomando desafiantemente a Ambrose bajo el brazo. «Te presento a Meredith», dijo Ambrose con una formalidad fuera de lugar. «Nosotros». «¿Qué hora es?», preguntó Tayulá en voz baja, sorprendida de su propia calma. «¿Qué?», intervino Ambrose. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «6 meses», respondió Meredith en su lugar. «Y sabes, Tayulá, no habíamos planeado que te enteraras tan inesperadamente. Íbamos a hablar contigo cuando volvieras de Nueva York». Tayulá se hundió lentamente en la silla. 6 meses. Todo ese tiempo mientras ella había estado haciendo crecer su negocio común, volando por todo el país, buscando nuevos proveedores. Ambrose y esta mujer, Tali. Ambrose se acercó a ella. «Las cosas cambiaron hace mucho tiempo. Tú y yo vivimos como vecinos. Siempre estás ocupada con tus flores, tu negocio». «Nuestro negocio», le corrigió Tayulá, «que empezamos juntos, con dinero que heredé de mi abuela». «Mira», intervino Meredith, «seamos gente civilizada. Ambrose y yo nos queremos. Queremos estar juntos». Tayulá miró detenidamente a su rival. Vestido caro, zapatos elegantes, mirada segura, típica depredadora apuntando a un hombre exitoso. «¿Y ahora qué?», preguntó Tayulá, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. «Lo mejor sería que te mudaras», dijo Ambrose con calma. «La casa está registrada a mi nombre, ya lo sabes. Meredith y yo planeamos vivir aquí». «¿Planeas vivir en una casa que yo amueblé, que se pagó con dinero de mi negocio?» «Nuestro negocio», se burló Ambrose. «Yo también puse mucho trabajo en él, y dinero». Tayulá se levantó. Su mirada se posó en la fotografía de su boda sobre la repisa de la chimenea. Parecían tan felices. Qué ingenua había sido. «Haré la maleta», dijo con voz uniforme.
Tu maleta aún no está hecha, asintió Ambrose. Te llamaré un taxi. No te molestes. Subiendo las escaleras hacia el dormitorio, Tayulá pudo oír a Meredith diciéndole algo en voz baja a Ambrose abajo y su risa ahogada como respuesta. Metiendo metódicamente lo esencial en su maleta, pensó en cómo había pasado por alto todas las señales, sus regresos tardíos, su repentina pasión por el fitness, su nuevo perfume. Cuando bajó las escaleras con la maleta, vio que Ambrose y Meredith ya estaban sentados en el sofá, consultando algo en sus teléfonos como si ella ya hubiera desaparecido de sus vidas. «Deja las llaves en la mesa», dijo Ambrose sin levantar la vista. Tayulá dejó el manojo de llaves y se dirigió en silencio hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. «¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad pensaba pasarme todo el día de hoy en la conferencia, ¿no? Es curioso cómo a veces las coincidencias cambian la vida». Ambrose finalmente la miró. «Tali, no seas dramática. Eres una mujer fuerte, lo superarás». «Sí», dijo ella lentamente. «Puedo soportarlo». Al entrar en el coche, Tayulá se quedó unos minutos mirando la casa que había creído suya durante los últimos 5 años. Luego sacó el teléfono y marcó un número. «Hotel Marriott, me gustaría reservar una habitación para esta semana». La habitación del Marriott le pareció a Tayulá inusualmente impersonal después del acogedor entorno de su propia casa. Colgó metódicamente su ropa en el armario, dispuso sus cosméticos sobre la mesa y se sentó en una silla junto a la ventana, contemplando el panorama del atardecer bostoniano. La primera impresión de lo sucedido pasó gradualmente, dando paso a una fría claridad de pensamiento. Sacando su ordenador portátil, Tayulá abrió los archivos de documentación de Brightwood Blooms. El volumen de negocio de la empresa se había triplicado en el último año, habían abierto 4 nuevas tiendas y lanzado la entrega en línea. Y mientras ella volaba por todo el país, se ponía en contacto con los proveedores y formaba al personal, Ambrose se ocupaba de la parte financiera del negocio. Tayulá frunció el ceño, recordando cómo le había pedido varias veces que firmara unos papeles sin entrar en detalles. «Cariño, son solo formalidades, confías en mí, ¿verdad?». Claro que lo hacía. 7 años atrás, cuando se habían conocido en un acto benéfico, Ambrose la había encandilado con su confianza y su perspicacia para los negocios. Trabajaba como asesor financiero para una gran empresa y le había hablado tan bien de las perspectivas de las pequeñas empresas que Tayulá, que acababa de recibir la herencia de su abuela, había decidido invertir en su propio negocio. Recordaba perfectamente su primera cita, en un pequeño restaurante del barrio italiano, donde Ambrose le había hablado de su infancia en los suburbios de Chicago, de su estricto padre abogado y de su madre, a la que le encantaba organizar cenas. Quizá fue entonces cuando se enamoró de su capacidad para convertir cualquier historia en un relato convincente, de la forma en que escuchaba sus sueños de tener su propia floristería, no con condescendencia, sino con auténtico interés. Tayulá abrió la aplicación bancaria y frunció el ceño. El acceso a la cuenta corporativa estaba bloqueado. Un rápido vistazo a su correo reveló un aviso de restablecimiento de contraseña enviado hacía 2 horas. Ambrose había actuado con rapidez y, al parecer, se había preparado con antelación para este momento. Cogió el teléfono y marcó el número del abogado de la empresa, Benjamin Pierce. «Tayulá, estaba a punto de llamarte. El señor Kingsley envió unos documentos». «¿Qué documentos, Ben?». «Sobre la transferencia del control de la empresa. Según estos papeles, le das plena autoridad para dirigir el negocio. Aquí está tu firma, fechada el mes pasado». Tayulá se tapó los ojos. Ahora lo recordaba. Aquel montón de papeles que Ambrose le había dado para que firmara antes del viaje de negocios a Chicago, mientras ella se dirigía a toda prisa al aeropuerto. «Solo actualizando contratos de proveedores, querida». «Ben, esa firma, no leí el papeleo. Me dijo que era papeleo rutinario».
Se hizo el silencio en el auricular. Tayula, dijo finalmente Pierce, necesitas un buen abogado. Y no uno de empresa, sino un abogado de familia. Puedo recomendarte varios especialistas. Después de hablar con el abogado, Tayula abrió su diario y empezó a anotar todo lo que sabía sobre los asuntos de su marido. Hacía unos meses había insistido en cambiar de proveedor para 2 nuevas tiendas, a pesar de que sus precios eran más altos. Ahora recordaba una extraña conversación con el gerente del antiguo proveedor, que había insinuado algún tipo de manipulación de facturas. Ella no le había prestado mucha atención en aquel momento, confiando en el sentido comercial de su marido. Poco a poco se fue aclarando el panorama. Ambrose no solo tenía una amante, sino que se preparaba sistemáticamente para apoderarse del negocio. Y esta Meredith. Tayula abrió LinkedIn y rápidamente encontró su perfil. Meredith Holloway, analista financiera, llevaba 8 meses trabajando en la misma empresa en la que trabajaba Ambrose, así que se conocieron antes de que empezara la aventura. Tal vez no fuera una coincidencia. El teléfono vibró con un mensaje de Ambrose. Mañana enviaré a un mensajero a recoger el resto de mis cosas. Espero que no complique las cosas. Tayula sonrió. Típico de Ambrose. Incluso ahora intentaba controlar la situación, presentando su traición como algo mundano que simplemente había que aceptar y seguir adelante. Abrió un nuevo documento y empezó a hacer una lista. Necesitaría ayuda profesional y competente. Un detective privado, un buen abogado, un auditor financiero. Menos mal que había hecho contactos útiles durante los años que llevaba el negocio. Ambrose tenía razón en una cosa. Era una mujer fuerte, pero había olvidado que las personas fuertes no solo pueden crear, sino también destruir. Llamaron a la puerta de la suite. Era el asistente que traía la cena que ella había pedido antes. Tayula se sorprendió al darse cuenta de que no había comido ni una miga en todo el día. Al mirar la bandeja de comida, recordó su primera cena con Ambrose, su sonrisa encantadora y su corbata perfectamente combinada. Ahora aquellos recuerdos parecían fotogramas de una película extranjera. Las luces de Boston brillaban de noche tras la ventana. Tayula sacó de la maleta su diario favorito encuadernado en piel, un regalo de su abuela. En la primera página había una cita en caligrafía. La venganza es un plato que no solo requiere paciencia, sino también un gusto impecable. Tayula sonrió. Tendría ambas cosas. Y lo que era más importante, tenía 7 días para planearlo. El viejo edificio de ladrillo situado en el límite del distrito comercial no tenía un aspecto impresionante. Un cartel desconchado que rezaba Agencia de Detectives Ramsey, ventanas polvorientas y una puerta chirriante. Tayula subió las estrechas escaleras hasta el 3er piso, ignorando el ascensor que no funcionaba. Encontró la oficina del detective privado por un discreto letrero con letras descoloridas. Hunter Ramsey era un hombre corpulento de unos 50 años, con una mirada perspicaz y una ligera cojera. Su despacho parecía el decorado de una vieja película de cine negro. Un enorme escritorio repleto de papeles, un archivador contra la pared y persianas en las ventanas. Solo un moderno ordenador portátil y una máquina de café trucada en un rincón rompían esta atmósfera. Señorita Brightwood, Ramsey señaló una desgastada silla de cuero, o debería decir señora Kingsley. Tayula estaría mejor, se sentó ella, colocando su bolso sobre el regazo. ¿Café? Tengo un excelente arábica colombiano. Gracias, pero vayamos al grano. Me recomendaron a usted como alguien que sabe ser. Delicado. Ramsey sonrió, sacando una gruesa carpeta del cajón de su escritorio. ¿Sabe qué es lo interesante de mi trabajo? A veces vienen clientes a por información que yo ya he recopilado para otras personas. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la desplegó ante Tayula. En la primera página había una foto de Ambrose entrando en algún restaurante.
La fecha de la foto era de hacía 3 meses. Su marido empezó a interesar a ciertas personas hace unos 6 meses. Me pidieron que investigara sus actividades. Estaban especialmente interesados en sus conexiones con la empresa Northern Garden, su nuevo proveedor. Tayulá hojeó las páginas lentamente. Fotografías, impresiones de transacciones bancarias, copias de documentos, Ambrose en reuniones de negocios, Ambrose con Meredith, Ambrose dándole la mano a un tipo desagradable a la salida de un restaurante caro. ¿Quién es tu cliente? Te das cuenta de que no puedo divulgar esa información. Digamos que es gente a la que no le gustaron algunos de los negocios financieros de tu marido, pero han decidido no tomar medidas activas. Por ahora. Tayulá se detuvo ante una foto de Ambrose entregando un sobre a un joven empleado de banca. Y esto es interesante, se inclinó Ramsey. ¿Recuerdas que hace 3 meses tu empresa recibió un importante préstamo? Es extraño que el banco lo aprobara tan rápidamente, dados algunos puntos problemáticos de la documentación. ¿Estás insinuando un soborno? No estoy insinuando nada, solo te estoy enseñando las fotos. Por cierto, sacó otra carpeta, más fina. Aquí tienes información sobre la señorita Holloway. Una chica bastante interesante, 3 antecedentes por pequeños fraudes financieros en la universidad, libertad condicional por falsificación. Todo desapareció gracias a las conexiones de su padre. ¿Y sabes lo que es interesante? Conoció a tu marido no hace 8 meses, sino hace casi 1 año, y no fue un encuentro casual. Tayulá dejó las carpetas a un lado. ¿Cuánto? ¿Por esa información? Ramsey negó con la cabeza. Nada. Considérelo mi contribución personal al restablecimiento de la justicia, pero le ofrezco mis servicios para seguir investigando. Estoy seguro de que aquí se puede profundizar. ¿Por qué quiere ayudar? Ramsey se levantó y cruzó el despacho. Su cojera se hizo más notable. Sabes, antes de los negocios privados, fui policía durante 20 años. Lo dejé después de que me hirieran. Y en todos esos años he aprendido una cosa. A veces la ley no puede hacer justicia, pero eso no significa que no deba hacerse justicia. Se acercó a la máquina de café. ¿Qué tal un café? Esta va a ser una larga conversación. Tenemos que discutir cómo utilizar esta información de la forma más eficaz posible. Pasaron las 3 horas siguientes trazando estrategias. Ramsey era algo más que un detective. Pensaba como un estratega, calculando cada movimiento. Su experiencia policial y sus conexiones en ciertos círculos podían resultar inestimables. Mañana voy a organizar una reunión con un experto financiero, dijo Ramsey al despedir a Tayulá. Está especializado en detectar fraudes empresariales. Además, le entregó una tarjeta de visita. Este es un buen abogado. Sabe cómo llevar estos casos. Al salir, Tayulá respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Sentía que las carpetas de su bolso le quemaban la mano. Durante tantos años había vivido con un hombre al que parecía ignorar por completo. Ambrose, marido cariñoso y hombre de negocios inteligente, era en realidad un calculador estafador que preparaba metódicamente el terreno para sus maquinaciones. El teléfono de su bolso vibró con un mensaje de Ambrose. Un mensajero recogerá tus cosas a las 4. Deja las llaves de la caja fuerte. Ahí están los documentos de la empresa. Tayulá sonrió. Ahora sabía exactamente qué documentos quería él tener en sus manos, y esos eran los que nunca conseguiría. Subió al coche, abrió el portátil y empezó a hacer una lista de todo lo que había aprendido. La reunión de mañana con el experto financiero pondría los últimos puntos sobre las íes, y entonces empezaría la diversión. El despacho de Verónica Blackwell contrastaba con el del detective Ramsey. Cristal macizo y cromo, diseño minimalista y una vista impresionante de la ciudad desde la 30ª planta de un rascacielos. La propia Verónica, una mujer delgada de unos 45 años con un impecable traje de negocios,
Desprendía la serena confianza de alguien acostumbrada a lidiar con los desastres financieros de otras personas. El señor Ramsey me informó de los detalles de su situación, dijo Verónica, extendiendo varias carpetas de documentos sobre el escritorio. He hecho un análisis preliminar de las operaciones financieras de su empresa durante el último año. Debo decir que el panorama es impresionante. Tayulá se acercó a la mesa mirando los gráficos y las tablas. ¿Ve estas transacciones? Verónica señaló una fila de números. Su marido ha montado un complejo sistema de envíos ficticios a través de la Northern Garden Company. Técnicamente todo parece legítimo. Se encargan las mercancías, se transfiere el dinero, los documentos están en regla. Pero el valor real de los suministros es un 40% inferior. ¿Y a dónde va la diferencia? A través de una serie de empresas fantasma, el dinero vuelve a las cuentas personales. Un esquema bastante elegante, hay que admitirlo, pero hay un problema. Todas estas transacciones se realizaron a nombre de una empresa cuyo único propietario legal eres tú. Tayulá frunció el ceño. Pero si firmé hace un mes. ¿Esos documentos? Verónica sacó copias. Sí, tu firma está aquí, pero hay una pequeña sutileza legal. El acuerdo de traspaso de la gestión debe certificarse ante notario. Sin ella, es nulo. Tu marido probablemente planeó hacerlo más tarde, pero no tuvo tiempo. ¿Así que legalmente la empresa sigue siendo mía? Además, Verónica abrió su portátil. He comprobado los documentos de registro de los proveedores. Northern Garden forma parte de un holding propiedad de un tal Gerald Hoffman. ¿Te suena el nombre? Tayulá negó con la cabeza. Eso sí que es interesante. Verónica giró la pantalla hacia ella. Porque el señor Hoffman es uno de los principales accionistas de la empresa en la que trabajaba su marido, y donde ahora trabaja la señorita Holloway. La imagen iba tomando forma poco a poco. Ambrose no solo tenía una aventura, estaba implicado en un elaborado plan para desviar dinero de la empresa, y Meredith no era solo una amante, sino parte de ese plan. ¿Qué podemos hacer? Como su asesor financiero, le recomiendo que inicie una auditoría interna de inmediato. Tenéis todo el derecho a hacerlo como propietarios de la empresa. También debería bloquear temporalmente todas las transacciones que impliquen grandes sumas de dinero. Es el procedimiento habitual cuando se sospecha de irregularidades financieras. Verónica sacó otro documento. Y aquí hay otra cosa interesante. Su marido ha solicitado un importante préstamo en nombre de la empresa. Debería estar aprobado en 3 días. La cantidad es de $2 millones. ¿Qué tipo de garantía? Garantizado con todos los activos de la empresa, incluidos bienes inmuebles y equipos. Tayulá se reclinó en la silla. Todo estaba quedando claro. Ambrose planeaba conseguir el préstamo, sacar el dinero mediante sus ardides y luego dejar que el banco ejecutara la hipoteca de la empresa. El plan perfecto, si ella no hubiera vuelto a casa aquel día. ¿Podemos parar el préstamo? Ya, sonrió Verónica. He enviado al banco un aviso de posibles irregularidades. Suspenderán la operación hasta que se aclaren las circunstancias. Pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan de acción. Verónica resultó ser no solo una experimentada financiera, sino también una excelente estratega. Esbozó un claro algoritmo de acciones que no solo salvarían la empresa, sino que también llevarían a los culpables ante la justicia. Una última cosa, dijo Verónica mientras Tayulá se preparaba para marcharse. Tienes que estar preparada para que intenten ser proactivos. Una vez que tu marido se dé cuenta de que su plan ha sido descubierto, puede volverse impredecible. Lo sé, pero ahora tengo pruebas de sus maquinaciones. Y algunos aliados muy fiables, añadió Verónica. Al salir del despacho, Tayulá comprobó su teléfono. Varias llamadas perdidas de Ambrose y un mensaje. ¿Por qué suspendió el banco el préstamo? ¿Qué has hecho? No se molestó en contestar.
En su lugar, marcó el número de Ramsey. Tengo toda la documentación financiera. ¿Puedes reunirte conmigo dentro de una hora? Tenemos que discutir el siguiente paso. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Tayulá se sentía extrañamente tranquila. Ahora no solo tenía motivación, sino un plan de acción claro. ¿Ambrose quería jugar a un juego difícil? Bueno, ella le enseñaría cómo se hacía de verdad. Al otro lado de las ventanas de la habitación del hotel, el gris amanecer bostoniano despuntaba mientras Tayulá abría su portátil y empezaba a revisar el dossier que Verónica había preparado. Entre otros documentos, encontró información sobre los antiguos socios de Ambrose, con los que se había peleado en circunstancias dudosas. Le interesaba especialmente el nombre de Marcus Edmonds, propietario de una sociedad de inversiones que había perdido una considerable cantidad de dinero por culpa de las maquinaciones de su marido 3 años atrás. Tayulá decidió desayunar en una pequeña cafetería cercana al hotel. Se acomodó en una mesa junto a la ventana con una taza de té verde y marcó el número de Ramsey. ¿Qué sabes de Inversiones Edmonds? Una empresa seria, se hizo eco el detective. Marcus Edmonds es un hombre de principios y odia que le engañen. Su marido le hizo un flaco favor con aquel negocio inmobiliario. Edmonds sigue buscando formas de, digamos, de hacer justicia. ¿Puede organizar una reunión? Dame una hora. La reunión se organizó en un club privado del distrito financiero. Marcus Edmonds resultó ser un hombre alto, de pelo gris, mirada tenaz y modales impecables. Escuchó atentamente el resumen de la situación sin interrumpir ni hacer preguntas. Así que Kingsley vuelve a las andadas, musitó mirando el vaso de agua mineral. «Sabe, señora Brightwood, hace 3 años su marido llevó a cabo un plan similar con mi empresa. No tenía pruebas directas de su participación. Supongo que usted sí». Tayulá sacó un pendrive. Contiene toda la documentación de las transacciones de Northern Garden, incluidas las transferencias bancarias y los contratos, así como información sobre una próxima estafa de préstamos. ¿Y qué quieres que haga? Nada complicado. Solo concierta una reunión con Ambrose. Dile que estás dispuesto a discutir una posible cooperación. Ahora mismo está buscando activamente nuevos inversores, así que no dirá que no. Y en la reunión menciona casualmente algunos de los detalles de sus negocios actuales, los mismos que él considera cuidadosamente ocultos. Edmonds sonrió. ¿Quieres que se ponga nervioso? Quiero que empiece a cometer errores. Un hombre de su temperamento es capaz de cometer muchos errores en caso de pánico. ¿No perjudicará eso a su empresa? Ya no. Todos los activos importantes han sido asegurados, el acceso a las cuentas bloqueado. Lo único con lo que puede operar es con sus fondos personales y su reputación. Edmonds tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. ¿Sabes? Ese es un plan realmente ingenioso. Hacer que se autodestruya por miedo a la exposición. Bueno, estoy de acuerdo. Estará bien que Kingsley reciba por fin lo que se merece. Después de la reunión, Tayulá pasó por la oficina principal de Brightwood Blooms. El personal la recibió con evidente alivio. Al parecer, las recientes órdenes de Ambrose les habían causado preocupación. Celebró una breve reunión con los jefes de departamento, explicando la situación en términos generales y esbozando las nuevas normas de trabajo. Nadie hizo preguntas innecesarias. Todos entendían perfectamente lo que estaba pasando. Por la tarde, Verónica llamó. El banco ha denegado oficialmente el préstamo. Además, están iniciando su propia verificación de las transacciones anteriores con tu empresa. ¿Cómo reaccionó Ambrose? Intentó ponerse en contacto con sus directivos, pero fue en vano. Eso sí que es interesante. Ha retirado una cantidad importante de su cuenta personal. Parece que se está preparando para lo peor. Tayulá sonrió. Que se prepare. Mañana le espera una sorpresa interesante.
A última hora de la tarde llegó un mensaje de Edmonds. La reunión está fijada para mañana, a las 15, en mi despacho. Será interesante. En la habitación del hotel, Tayulá sacó su viejo álbum de fotos. En una de las primeras páginas estaba la foto de la boda de ella y Ambrose. Parecían tan felices. Cerró el álbum. Ahora no era momento para reminiscencias sentimentales. Mañana comenzaba una nueva fase de su enfrentamiento, y ella tenía que estar preparada para ello. Tayulá observaba el edificio del despacho de Edmonds desde la cafetería de enfrente. Exactamente a las 14:55 se detuvo el Lexus negro de Ambrose. Su marido parecía tan impecable como siempre. Traje caro, andar seguro, sonrisa fácil. Solo ella, que lo conocía bien, podía detectar signos de tensión, un poco más de brusquedad en sus movimientos, el nudo de la corbata algo más flojo. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Verónica. Los documentos están listos. La agencia tributaria ha recibido un aviso anónimo. La inspección empezará dentro de 1 hora. Tayulá sonrió. El momento era perfecto. Justo cuando Ambrose estaba en una reunión con Edmonds, los inspectores llegarían a la oficina. Y todos los documentos que podían protegerle ya estaban a buen recaudo en la caja fuerte del abogado. Ramsey, que se había apostado en el vestíbulo del centro de negocios, enviaba mensajes cortos con regularidad. Me dirijo a la oficina. Reunión iniciada. Habla la secretaria de Edmonds, voces en aumento. 40 minutos después, Ambrose salió literalmente volando del edificio. Su cara estaba blanca de rabia, su corbata estaba finalmente a un lado. Saltó a su coche y salió a toda velocidad, esquivando por poco a una anciana en el paso de peatones. El teléfono volvió a sonar, esta vez Edmonds. Su marido, señora Brightwood, acaba de cometer un error muy grave. Cuando le mencioné los negocios sospechosos con North Garden, empezó a amenazarme. Afortunadamente, toda nuestra conversación fue grabada, práctica habitual en mi oficina. Las amenazas físicas son ahora un delito penal. Tayulá dio las gracias a Edmonds y marcó el número de Meredith. Ella no contestó inmediatamente. ¿Qué quieres? Solo advertirte. No te aconsejo que estés cerca de Ambrose en este momento. Está en un estado extremadamente inestable. Y sí, revisa tu correo electrónico. Te envié algunos documentos interesantes sobre las maquinaciones financieras de tu amante. Creo que tus jefes en la empresa sentirán curiosidad por el papel de su empleado en estos ardides. Meredith se quedó callada unos segundos. Vas de farol. Comprueba tu correo electrónico. Tayulá terminó la llamada. La siguiente llamada fue de la seguridad de Brightwood Blooms. S.R.A. Brightwood, el señor Kingsley intentó entrar en la oficina. No le dejamos entrar según sus instrucciones. Él no se comportó muy bien. ¿Lo grabaron las cámaras? Sí, todo está filmado, incluido el intento de uso de la fuerza sobre el guardia. Estupendo. Envía las imágenes a nuestro abogado. A última hora de la tarde, los acontecimientos se desarrollaban rápidamente. Hacienda encontró graves irregularidades en los registros. El banco congeló todas las cuentas relacionadas con las transacciones sospechosas. Seguridad Cambiaria inició su propia investigación tras una denuncia anónima sobre un posible fraude. Ambrose había estado llamando toda la tarde. Tayulá no contestó, pero escuchó atentamente sus mensajes. Con cada nueva llamada, su voz se volvía más insegura, la ira sustituida por el pánico. Tayulá, tenemos que hablar, esto es algún tipo de malentendido, puedo explicarlo. Mira, sé que estás detrás de esto, resolvamos esto pacíficamente. Maldita sea, no sabes en lo que te estás metiendo, tengo contactos. El último mensaje contenía amenazas directas. Tayulá reenvió la cinta a su abogado. Tarde esa noche, Verónica llamó. Parece que intenta vender sus acciones y propiedades a toda prisa,
pero ya hemos puesto en marcha medidas cautelares. Ninguna transacción se llevará a cabo sin autorización judicial. ¿Y Meredith? Después de que llamaras, visitó la oficina de cumplimiento de su empresa. Pasó 2 horas allí. Supongo que decidió salvar su carrera. Tayulá se acercó a la ventana. Las luces de Boston brillaban por la noche y en algún lugar, en aquel mar de luz, el hombre al que una vez había amado se agitaba. Un hombre que se había atrapado a sí mismo con su propia codicia y confianza en sí mismo. El teléfono volvió a sonar, esta vez para Ramsey. Acaba de encontrarse con un tipo de aspecto sospechoso en un bar. Parece que está tratando de encontrar la manera de sacar dinero a través de canales no oficiales. Mis hombres grabaron la conversación. Envía la grabación a Hacienda, sonrió Tayulá. Cada intento de Ambrose por desenredarse no hacía sino tensar más la soga. 1 hora más tarde llegó el último mensaje del día de su marido. ¿Te das cuenta de que no voy a rendirme, verdad? Aún me quedan algunos trucos en la manga. Tayulá respondió tranquilamente. Por supuesto, querido. No te olvides de avisar a tu nuevo amigo del bar de que también le han grabado. Y sí, Hacienda está muy interesada en vuestra conversación. No hubo más mensajes. Meredith Holloway había pasado una noche en vela repasando los documentos que Tayulá le había enviado. Su piso, impecablemente amueblado, en el lujoso barrio de Boston, del que se había sentido tan orgullosa, parecía ahora una jaula. Su tercer café se estaba enfriando en la mesita y la pantalla del portátil revelaba cada vez más pruebas de que el último año de su vida se había basado en mentiras. Le llamaron especialmente la atención los documentos sobre las estafas anteriores de Ambrose. La historia de la empresa Edmonds era solo la punta del iceberg. En los últimos 10 años había conseguido arruinar a 3 socios comerciales, robar las ideas de 2 empresas de nueva creación y estafar a numerosos pequeños inversores. Y cada vez tenía una mujer a su lado, joven, ambiciosa, creyente en sus cuentos de hadas sobre un gran amor y un futuro juntos. Sonó el timbre. Era una entrega de mensajería. El paquete de Ramsey contenía fotos, muchas fotos. Ambrose con diferentes mujeres en diferentes lugares, en diferentes momentos. Algunas de las fotos lo mostraban con ella, Meredith, y en paralelo con otras. Facturas de restaurantes, reservas de hotel. Todo indicaba que ella era una de tantas. Cogió el teléfono y abrió la correspondencia con Ambrose. Sus mensajes se leían ahora de forma muy diferente. Nunca he conocido a una mujer tan especial. Tú no eres como las demás. Tú y yo somos algo más que una aventura. Todas estas frases resultaron ser frases hechas que había usado muchas veces. A las 8 de la mañana, el jefe de cumplimiento llamó. Señorita Holloway, tenemos que vernos. Inmediatamente. La oficina la recibió con un silencio tenso. Los compañeros apartaban la vista, algunos miraban desafiantes hacia otro lado. Por supuesto, todo el mundo lo sabía. Las noticias vuelan en el mundo financiero. La conversación con sus superiores fue breve. Estamos preparados para gestionar esto con discreción, dada tu edad e inexperiencia. Presente su dimisión por voluntad propia y no iniciaremos una investigación sobre su papel en las maquinaciones del señor Kingsley. Al salir del despacho con una caja de efectos personales, Meredith se sintió joven e inexperta por primera vez en mucho tiempo, tal y como era en realidad, no la sofisticada conquistadora del mundo que intentaba aparentar. Ambrose la llamó mientras subía a un taxi. «Cariño, no creas nada de lo que te digan. Todo es obra de la loca de mi mujer. Tengo un plan». «¿En serio?», le interrumpió Meredith. ¿Es diferente del plan que usaste con Christina Porter en 2022? ¿O con Amanda West en 2022? ¿Qué quieres decir? He visto las fotos, Ambrose, y los documentos, todos los documentos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Incluso nos diste los mismos regalos. Ese brazalete de Tiffany que me diste por mi cumpleaños
Exactamente el mismo se lo diste al menos a 3 mujeres antes que a mí. Meredith, escucha. No, escucha tú. Perdí mi trabajo. Mi reputación en los círculos financieros puede considerarse destruida. ¿Y todo por qué? ¿Para ser una de tus marionetas? Apagó el teléfono y le dio al taxista la dirección del Hotel Marriott. Necesitaba ver a Tayula. Tayula la esperaba en el vestíbulo. Cuando vio a Meredith, no mostró ni regodeo ni desprecio, solo una serena comprensión. «Debo disculparme», empezó Meredith. «No deberías. Tú también eres una víctima, solo que de otro tipo». Se acomodaron en el bar del hotel. Meredith pidió un martini, aunque no solía beber durante el día. «¿Cómo lo has aguantado todos estos años?», preguntó. «No le conocía», respondió Tayula con sencillez. «Al verdadero él. Solo veía la versión que él quería mostrar, igual que tú». «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» «Para empezar, testificar. Oficialmente, tu testimonio ayudará a enviarle donde tiene que estar». Meredith agitó su vaso. «¿Sabes qué es lo más frustrante? En realidad me enamoré de él, ¿no? De la imagen que creó, el cuento de hadas que contó». «Todos nos enamoramos de los cuentos de hadas», sonrió Tayula con tristeza. «Es importante despertar a tiempo». Aquella noche, de vuelta en su piso, Meredith sacó la caja con los regalos de Ambrose. Una pulsera Tiffany, perfume, un pañuelo de seda. El típico kit de víctima. Lo metió todo en una bolsa para llevarlo mañana a la tienda de caridad. En su teléfono brillaba un mensaje sin leer de Ambrose. «Te vas a arrepentir de esto, no voy a perder». Meredith sonrió y marcó el número de la oficina del fiscal. «Hola, me llamo Meredith Holloway. Me gustaría testificar sobre las maquinaciones financieras de Ambrose Kingsley». La mañana del último día comenzó con una reunión de emergencia de la junta directiva de Brightwood Blooms. Tayula entró tranquilamente en la sala de conferencias, donde ya se habían reunido los ansiosos miembros de la junta. En la pantalla de proyección se congelaron los titulares de las noticias empresariales de la mañana. Escándalo financiero en el imperio de las flores. Fraude en la empresa familiar. Ambrose Kingsley investigado. Tayula ocupó su lugar en la cabecera del escritorio y extendió los papeles. En ese momento se abrieron las puertas y Ambrose entró en la habitación. Parecía desarreglado, como si hubiera estado despierto toda la noche, pero aún así intentó mantener un aspecto seguro de sí mismo. «Caballeros, disculpen el retraso, hemos tenido un pequeño malentendido, que ya se ha convertido en un asunto criminal», terminó Tayula con calma, encendiendo el proyector. En la pantalla aparecieron documentos sobre las transacciones de North Garden, extractos bancarios y fotografías de reuniones con personas sospechosas. Durante la hora siguiente, expuso metódicamente toda la trama de maquinaciones ante el Consejo de Administración. Ambrose intentó interrumpirla varias veces, pero cada vez ella presentaba nuevas pruebas para refutar sus excusas. Su confianza en sí mismo se desvanecía por momentos. «Ahora viene lo mejor». Tayula abrió el último expediente. Un esquema completo para retirar fondos a través de empresas fantasma, incluyendo las registradas antes de nuestro matrimonio. «Parece que yo no era tu primer objetivo, cariño». 2 hombres con elegantes trajes entraron en la habitación. Uno de ellos mostró una tarjeta de identificación de agente federal. «Señor Kingsley, queda usted detenido bajo sospecha de gran fraude, blanqueo de dinero y delitos fiscales». Ambrose se sacudió hacia la puerta, pero el paso ya estaba bloqueado. Cuando las esposas chasquearon en sus muñecas, finalmente perdió su artificiosa confianza. «Ali, espera. Podemos arreglar esto. Tengo dinero escondido». «Acaba de admitir que oculta activos», comentó uno de los agentes, tomando nota en su cuaderno. Después de que se llevaran a Ambrose,
El Consejo de Administración votó por unanimidad apartarlo de la dirección de la empresa y apoyó todas las medidas de gestión de crisis que Tayulá había propuesto. Cuando terminó la reunión, Verónica llamó. El banco ha descongelado completamente las cuentas de la empresa. Todas las transacciones han sido reconocidas como legítimas, excepto las realizadas por tu marido. Además, ¿has visto ya las noticias? Las acciones de Brightwood Blooms han subido. El mercado ha valorado positivamente su acción decisiva. La siguiente llamada fue del abogado. El tribunal ha accedido a nuestra petición de embargar todos los bienes del señor Kingsley, incluyendo la casa. Los títulos de propiedad eran irregulares. Se le reconoce como propietario. Al final de la tarde, Tayulá había regresado a su casa. Todas las pertenencias de Ambrose y Meredith ya habían sido retiradas. Los de seguridad habían hecho todo lo posible. Caminó lentamente por las habitaciones, haciéndose a la idea de volver a estar sola. En el estudio encontró una botella vacía de whisky, el preferido de Ambrose. Al parecer, se habían olvidado de sacarla. Sonó el teléfono. Ramsey. Está hablando. Parece que ha decidido cooperar con la investigación a cambio de una reducción de condena. Renuncia a todos sus socios. Típico de él, sonrió Tayulá. Sonó el timbre. Meredith había llegado. Parecía agotada pero decidida. Acabo de llegar de la oficina del fiscal. Les he contado todo lo que sé. Y quería disculparme. Otra vez. Adelante. Tayulá señaló con la cabeza la botella de whisky. ¿Celebramos el fin de una era? Se acomodaron en el salón. Meredith hizo girar su vaso pensativa. Sabes, él creía que se saldría con la suya. Incluso cuando lo detuvieron, seguía intentando negociar. La gente así siempre se cree invulnerable. Tayulá miró el sol poniente por la ventana. Aquella noche, tarde y sola, sacó su diario y tachó la última entrada de su plan de venganza. 7 días era exactamente el tiempo que tardaría en destruir lo que Ambrose había estado construyendo durante años. Su reputación, sus planes, su ilusión de omnipotencia. Un último mensaje de su marido llegó a su teléfono, enviado a través de su abogado. Te subestimé. Ese fue mi mayor error. No el único, susurró Tayulá, borrando el mensaje. 2 semanas después de la detención de Ambrose, la vida volvía lentamente a la normalidad, aunque los ecos del escándalo aún agitaban la comunidad empresarial de Boston. Tayulá se sumergió de lleno en su trabajo, reorganizando la empresa e intentando minimizar el daño a la reputación causado por las acciones de su exmarido. La mañana comenzó con otra llamada de la fiscalía. Los investigadores habían descubierto nuevos episodios de fraude y necesitaban más testimonios. Tayulá anotó habitualmente la hora de la cita en su agenda, señalando que era su tercera visita en los últimos 10 días. En la oficina de Brightwood Blooms reinaba un ambiente de negocios. El personal, asustado al principio por la detención de uno de los ejecutivos, trabajaba ahora con redoblado entusiasmo. Tal vez se debiera a que Tayulá había decidido distribuir algunas de las acciones de la empresa entre las personas clave, una medida que había elevado considerablemente la moral corporativa. Verónica, que se había convertido en la asesora financiera permanente de la empresa, llegó con otro informe. Hemos terminado la auditoría interna. El perjuicio total del fraude fue de unos $3 millones, pero conseguimos bloquear la mayor parte en las cuentas de empresas fantasma. El tribunal ya ha decidido congelar esos activos. Tayulá estaba revisando el papeleo cuando la secretaria informó de la llegada de Meredith. Se habían visto unas cuantas veces desde la detención de Ambrose, en la fiscalía y en los interrogatorios, pero no habían hablado en privado. Meredith tenía otro aspecto. Había desaparecido su ostentosa seguridad en sí misma. Sus costosas joyas habían sido sustituidas por accesorios más modestos. Se sentó en la silla y jugueteó nerviosamente con la correa del bolso.
en una pequeña empresa de contabilidad de Providence. Empezando de cero, claro, pero es un trabajo honrado. Tayulá asintió en silencio, esperando a que continuara. Sabes, he estado pensando mucho en todo esto, sobre lo fácil que caí en el hermoso cuento de hadas. Ambrose ni siquiera intentaba hacer nada nuevo, ¿verdad? Solo estaba usando esquemas probados y verdaderos, tanto con los negocios como con las mujeres. Al otro lado de la ventana caía una ligera lluvia, típica de la primavera bostoniana. Tayulá se acercó a la cafetera y preparó 2 tazas de capuchino. ¿Te han llamado de la fiscalía? ¿Han encontrado nuevos episodios? Sí, ayer. Resulta que había otra historia sobre un fondo de inversión en Chicago. Hace 3 años. El mismo esquema. Testaferro de la industria financiera, tratos falsos, retirada de fondos. Meredith sorbió su café. Se quedó callada. Hablé con su anterior, no sé cómo llamarlo. ¿Víctima? ¿Cómplice? Todavía está pagando los préstamos que pidió a petición de él. Tayulá enarcó una ceja. ¿Estás haciendo tu propia investigación? Más bien intentando comprender el alcance, y a mí mismo al mismo tiempo. ¿Cómo pude no darme cuenta de lo obvio? Ni siquiera ocultaba gran cosa, solo sabía que una mujer joven y ambiciosa solo vería lo que quería ver. Una secretaria entró en el despacho. Han llamado del centro de prisión preventiva. El señor Kingsley pide concertar una reunión. Una vez más. Tayulá negó con la cabeza. Ambrose había intentado ponerse en contacto con ella casi a diario desde su detención, a través de abogados, de conocidos comunes, incluso de su anciana madre, con la que no hablaba desde hacía años. A mí también me llamó, admitió Meredith. Me ofreció un trato. Su abogado insinuó la posibilidad de clemencia si cambiaba mi testimonio. ¿Y qué le dijiste? Envié la grabación de la conversación a la fiscalía. Se acabaron las mentiras. Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba, convirtiendo las calles de Boston en borrosos paisajes de acuarela. Tomé clases de floristería, dijo Meredith bruscamente. Siempre quise aprender a hacer ramos. Una tontería, supongo. ¿Por qué tonto? Tayulá sonrió por primera vez en la conversación. Empecé con una pequeña tienda y cursos de floristería. La clave es encontrar algo que te guste de verdad. Por la noche, hojeando las noticias, Tayulá se topó con una nota sobre la vista preliminar de Ambrose. Sus abogados habían pedido un cambio de prisión preventiva, alegando la salud del acusado. El juez se había negado. El riesgo de fuga era demasiado grande. Sonó el teléfono. Ramsey. Ha salido a la luz información sobre las cuentas bancarias suizas. Parece que su marido había preparado sus rutas de escape de antemano, pero ya es demasiado tarde. Los suizos han accedido a cooperar con la investigación. Tayulá se asomó a la ventana. Había dejado de llover y las luces de la ciudad nocturna se reflejaban en el asfalto mojado. En algún lugar, en el centro de detención, estaba sentado el hombre al que una vez había amado. Un hombre que había resultado ser un hábil mentiroso y un estafador profesional. Y en algún lugar de Providence, una mujer que casi se había convertido en su próxima víctima empezaba una nueva vida. Las cosas van mejorando, pensó Tayulá mientras contemplaba la ciudad por la noche. La vida seguía, y ya no había lugar para bonitos cuentos de hadas y falsos príncipes. La primavera en Boston había sido inusualmente cálida. Tayulá celebraba su reunión matutina en la terraza exterior de la sede central de Brightwood Blooms, donde se había instalado un pequeño invernadero para ocasiones como aquella. Los jefes de departamento se habían reunido para discutir la nueva estrategia de crecimiento de la empresa. Había pasado un mes desde la detención de Ambrose, y había llegado el momento no solo de arreglar los agujeros de la empresa, sino de replantearse por completo el enfoque de la gestión. Tayulá extendió ante ella carpetas con informes de todos los departamentos, resultados de auditorías financieras, métricas de rendimiento, análisis de mercado.
Tenemos la oportunidad no solo de recuperar nuestra posición anterior, sino de pasar al siguiente nivel, señaló a los gráficos de ventas. El escándalo Ambrose, curiosamente, ha llamado la atención sobre nuestra empresa. La gente apreció la transparencia de nuestras políticas y la forma en que gestionamos la crisis. Verónica, ahora directora financiera, añadió sus comentarios. Los inversores están mostrando interés por nuestros nuevos proyectos. Les atrae especialmente la idea de la producción ecológica y el programa de apoyo a las granjas locales. Tayulá se recostó en su silla, mirando su jardín. Entre reunión y reunión solía pasar tiempo aquí pensando en nuevas ideas. El aire fresco y las plantas vivas la ayudaban a pensar con más claridad. Después de comer, había una reunión con representantes de una gran cadena de tiendas ecológicas. Estaban interesados en la posibilidad de cooperar después de que Tayulá anunciara la transición de la empresa a la producción ecológica y el rechazo de los fertilizantes químicos. Su historia es inspiradora, comentó un posible socio. La capacidad de convertir una crisis en una oportunidad de crecimiento es la marca de un líder fuerte. Por la tarde, llegaron las noticias de los abogados. El tribunal había invalidado finalmente todos los dudosos acuerdos realizados por Ambrose. Ahora la empresa podía concentrarse plenamente en el desarrollo sin temor a problemas repentinos con contratos anteriores. Tayulá se dispuso a reorganizar el sistema de gestión. Creó un consejo de administración que incluía no solo a los altos directivos, sino también a representantes de los empleados ordinarios. Cada especialista tenía la oportunidad de participar en la toma de decisiones importantes y hacer sugerencias. El nuevo sistema de motivación no solo incluía primas económicas, sino también oportunidades de crecimiento profesional. Tayulá organizó una serie de clases magistrales y sesiones de formación para los empleados, invitando a los mejores expertos del sector. Prestó especial atención al trabajo con los proveedores. Tras la ruptura de los contratos con Northern Garden, era necesario entablar nuevas relaciones. Tayulá viajó personalmente a varias granjas para encontrar socios fiables. En una de ellas, situada en los suburbios de Boston, conoció inesperadamente a una anciana que le recordó a su abuela. Cultivaba variedades raras de peonías, la flor favorita de Tayulá. Hablaron durante unas horas y surgió la idea de crear una línea especial de ramos elaborados con variedades raras de flores cultivadas por agricultores locales. Por la noche, al revisar las cifras financieras, Tayulá observó que la empresa no solo había recuperado su posición, sino que además mostraba un crecimiento. Una competente política anticrisis y una nueva estrategia de desarrollo habían dado sus frutos. Una llamada de Ramsey. ¿Recuerdas aquella pequeña floristería de Providence que iba a cerrar por culpa de las deudas? He hecho averiguaciones. Allí hay buen potencial, solo mala gestión. Tayulá tomó nota en su agenda. Podría ser una buena oportunidad para ampliar la red. Además, Meredith trabajaba en Providence. Podrían ofrecerle un puesto de consultora cuando terminara su curso de floristería. Hacia el anochecer, Verónica llamó. Tayulá, tengo buenas noticias. El banco ha aprobado un préstamo para el desarrollo de la dirección ecológica. Las condiciones son incluso mejores de lo que esperábamos. Mientras Tayulá se dormía, pensó en lo mucho que había cambiado en el último mes. La empresa no solo había sobrevivido, sino que se había hecho más fuerte. Atrás había quedado la dependencia de una sola persona, y ahora había un equipo de personas con ideas afines dispuestas a trabajar por un objetivo común. Antes de acostarse, regó las flores del jardín de su casa. Las peonías, traídas de aquella granja de las afueras, ya habían empezado a abrir sus capullos. Su fragancia llenaba la casa y le recordaba su infancia, el jardín de su abuela, el lugar donde empezó todo. Toda crisis tiene una salida, pensó Tayulá. Lo principal es no tener miedo al cambio y creer en uno mismo.
Tayulá había planeado ocuparse de los asuntos rutinarios de la empresa durante el día, pero una llamada matutina de Ramsey cambió sus planes. El detective habló con voz tensa y apagada. Ha llegado información de Chicago. ¿Recuerdas el caso del fondo de inversión? Resulta que era solo la punta del iceberg. Necesito reunirme con usted en persona. El despacho del detective olía a café recién hecho y a papeles viejos. Ramsey extendió fotos y documentos sobre la mesa, muchos más que la última vez. Empecemos por el principal. ¿Recuerdas a Robert Chase, el director financiero de aquella fundación de Chicago? Lo encontraron muerto en su piso hace 2 años. La historia oficial fue un ataque al corazón. Pero consulté viejos archivos y encontré un detalle interesante. Una semana antes de morir, estaba intentando ponerse en contacto con la SEC. Tayulá examinó las fotografías. Una mostraba a Ambrose estrechando la mano de Chase en algún acto empresarial. Eso no es todo, continuó Ramsey. ¿Recuerdas la historia de la empresa de Seattle que quebró? Allí también aparecieron nuevos detalles. El fundador de la empresa no solo perdió el negocio, lo perdió todo, incluida su casa y sus ahorros. Y su esposa. Trabajaba en un banco que aprobaba préstamos con garantías dudosas. El detective sacó una nueva carpeta. Y aquí es donde se pone interesante. Encontré una conexión entre todos estos casos. Un tal Víctor Kravets, originario de Europa del Este. Aparece en la periferia de todas las estafas de Ambrose, pero siempre permanece en la sombra. Tayulá recordó algo. Kravets. Ambrose mencionó ese nombre una vez. Algo relacionado con la importación de flores de Holanda. Exacto, asintió Ramsey. Oficialmente se dedica al negocio de las flores, pero en realidad es una tapadera para blanquear dinero, y tu marido era uno de sus socios clave. Aquella tarde Verónica llamó. Hemos comprobado todos los contratos con los proveedores holandeses. Las cantidades están infladas varias veces, y las entregas reales son menos de la mitad de las declaradas. El resto son facturas ficticias. Tayulá abrió su portátil y revisó los archivos antiguos. Muchas cosas tenían sentido ahora. Los extraños viajes de negocios de Ambrose a Europa, los problemas inesperados con la competencia, las misteriosas llamadas telefónicas nocturnas. A la mañana siguiente llegó un mensaje del abogado de Ambrose. Exigía una reunión urgente. En su despacho, Tayulá tuvo una visión inusual. El abogado, normalmente seguro de sí mismo, parecía confuso. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo con la investigación. Tiene información sobre una importante trama internacional de blanqueo de dinero, pero hay una condición. Debe retirar algunos de los cargos. ¿Por qué tanta prisa? Ambrose teme por su seguridad. Después de que saliera la información de Chicago, ya ha sido intimidado 2 veces en prisión. De vuelta en el despacho, Tayulá encontró a Meredith allí. Sacó una carpeta de documentos. He recordado algo. Ambrose fue a Ámsterdam el verano pasado, aparentemente a una exposición de flores, pero en realidad había quedado con unas personas en un club privado. Aún conservo las fotos. Yo le seguía, creía que estaba viendo a otra mujer. Las fotos mostraban a Ambrose hablando con un grupo de hombres, entre los que Tayulá reconoció a Kravets. A última hora de la noche, Ramsey llamó. Hacienda ha iniciado una auditoría de todas las empresas asociadas con envíos holandeses. Hay indicios de un amplio fraude. Parece que su marido formaba parte de una red criminal internacional. Tayulá se acercó a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Una historia que había empezado como una trivial infidelidad conyugal se estaba convirtiendo en un thriller criminal de proporciones internacionales. El teléfono volvió a sonar. El número era inidentificable. ¿Señora Brightwood? Soy James Morton, de la División Internacional del FBI. Tenemos que hablar sobre su marido y sus conexiones con ciertas entidades europeas. Mientras se dormía, Tayulá pensó en lo cerca que había estado del borde del abismo sin darse cuenta ella misma.
Ambrose había arrastrado a su empresa a un juego peligroso en el que lo que estaba en juego no era solo dinero, sino vidas humanas. El Juzgado Federal de Boston recibió a Tallulah con el ajetreo habitual: periodistas, fotógrafos, curiosos. El caso de Ambrose Kingsley había atraído la atención no solo de la prensa local, sino también de los medios de comunicación nacionales. La historia de un próspero hombre de negocios en el centro de un escándalo internacional de blanqueo de dinero era de candente interés público. Tallulah se abrió paso entre la multitud de periodistas, ignorando las preguntas. En el interior del edificio la esperaba Meredith, que tenía previsto declarar hoy. La antigua amante de Ambrose estaba visiblemente nerviosa, frotándose la correa del bolso. En la sala, Ambrose se sentó junto a su abogado, impecablemente vestido pero demacrado tras 2 meses en el centro de detención. Intentó llamar la atención de Tallulah, pero ella miraba deliberadamente hacia otro lado. El fiscal comenzó por esbozar el esquema de fraude financiero. En la gran pantalla aparecieron diagramas del flujo de caja, fotografías de reuniones con personas sospechosas y copias de documentos falsificados. La historia del crimen de Ambrose se desarrollaba como una compleja novela policíaca. Primero llamaron a Meredith. Habló en voz baja pero con seguridad, detallando su papel en los planes de Ambrose. Habló de documentos falsos, de reuniones con socios dudosos, de conversaciones que ahora adquirían un significado siniestro. El señor Kingsley afirmaba que todas las transacciones eran legítimas, dijo Meredith. Pero poco a poco empecé a notar incoherencias. Siempre tenía una explicación preparada, capaz de convencerme de que lo negro era blanco. El abogado de Ambrose trató de restar credibilidad a su testimonio, insinuando motivos personales y resentimiento hacia la amante rechazada. Meredith se mantuvo firme. Sí, había una relación entre nosotros, pero eso no cambia los hechos. Todos los documentos confirman mis palabras. El siguiente testigo fue un representante de la policía holandesa que había venido especialmente para testificar. Presentó los resultados de la investigación sobre la parte europea de la trama de Ambrose. En la pantalla aparecieron nuevas imágenes: reuniones en Ámsterdam, negociaciones secretas en Rotterdam, transacciones sospechosas en Amberes. Durante un descanso, Tallulah se encontró con Ambrose en el pasillo. Parecía envejecido, pero seguía intentando mantener un aspecto seguro de sí mismo. Tallulah, podríamos haber resuelto las cosas de otra manera. Te ofrecí un trato. Ya es demasiado tarde, Ambrose. Demasiadas mentiras. Tras una pausa, le llegó el turno de declarar a Tallulah. Expuso metódicamente la historia de su matrimonio y de sus negocios, mostrando cómo Ambrose había arrastrado gradualmente a la empresa a tramas delictivas. Su testimonio fue tranquilo y preciso, sin emociones ni acusaciones. Los expertos confirmaron la magnitud del fraude. El importe total de los daños superaba los $10 millones. Pero no se trataba solo de dinero. La investigación había relacionado a Ambrose con varias muertes sospechosas, incluido el caso de Robert Chase en Chicago. Al final del día, el fiscal presentó nuevas pruebas: los registros telefónicos de Ambrose con Victor Kravitz. Su contenido no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza criminal de las actividades del acusado. Al salir del juzgado, Tallulah se fijó en la expresión de la cara de Ambrose al oír las grabaciones. Su confianza en sí mismo finalmente flaqueó al darse cuenta de que la partida estaba finalmente perdida. Meredith alcanzó a Tallulah a la salida. ¿Sabes qué es lo más extraño? Casi le estoy agradecida. Si no fuera por todo esto, seguiría viviendo de ilusiones, persiguiendo un falso éxito. Por la noche llamó Ramsey. Parece que Ambrose finalmente está listo para una confesión completa. Su abogado está insinuando un acuerdo: cooperación total a cambio de una sentencia reducida. Típico de él, observó Tallulah.
Cuando se ve acorralado, siempre busca una salida. Aquella noche, tarde, mientras hojeaba las noticias, Tayulá se topó con una fotografía de Ambrose en la sala del tribunal. El hombre de la foto parecía extraño, como si por fin se le hubiera caído la máscara, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. En algún lugar, en la noche de Boston, la vida ordinaria continuaba. Mañana sería otro día de juicio, nuevos testimonios, nuevas revelaciones. Pero lo principal ya había ocurrido. La verdad había salido por fin a la luz. La primera helada llegó a Boston inesperadamente temprano. Tayulá se despertó en su casa con un silencio inusual. Todo el jardín que había frente a su ventana estaba cubierto por una fina y plateada costra de escarcha. Se acercó a la ventana y observó cómo el sol de la mañana jugaba con las hojas heladas. Había pasado un mes desde la conclusión del juicio de Ambrose. Todo ese tiempo había estado inmersa en su trabajo, intentando no pensar en su vida personal, pero hoy algo era diferente. Tal vez fue esta primera mañana helada la que le recordó que la vida no se detenía. Durante el desayuno, Tayulá sacó un viejo álbum de fotos, el mismo con el que había comenzado su historia con Ambrose. Ahora podía mirar aquellas fotos sin dolor como páginas del pasado. La niña sonriente con un ramo de peonías, soñando con su propia floristería. Hacía tiempo que se había convertido en una empresaria de éxito, pero algo importante seguía igual. En la oficina la esperaba una sorpresa. Sus empleados habían preparado una presentación de una nueva línea de productos ecológicos. Una joven del departamento de marketing habló con tanto entusiasmo de sus ideas que Tayulá se sorprendió de repente pensando que empezaba a disfrutar de verdad de su trabajo otra vez. Después de comer llegó Verónica con otro informe financiero. ¿Sabes?, dijo mientras miraba las cifras. A veces una crisis realmente abre nuevas oportunidades. Después de lo de Ambrose, la empresa es más fuerte. Hemos aprendido a trabajar de nuevas maneras. Tayulá asintió, recordando cuántos cambios se habían producido en los últimos meses. Había revisado por completo el sistema de gestión, creado nuevas líneas de negocio, abierto un programa de apoyo a jóvenes emprendedores. Meredith había llamado por la tarde, estaba terminando un curso de floristería y estaba a punto de abrir un pequeño estudio en Providence. Encontré un espacio precioso cerca del parque. ¿Te lo puedes creer? Hasta tiene un jardincito. Tayulá sonrió al escuchar su entusiasta relato. Extrañamente, se habían convertido en algo parecido a amigas. Dos mujeres que habían sobrevivido a la traición de un hombre y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. En casa, Tayulá se dedicó a ordenar cosas viejas. Era hora de deshacerse de todo lo que le recordara su vida pasada. Recogió regalos de Ambrose, documentos de su vida en común, viejas cartas. Una parte fue a la basura, otra a una caja para la tienda de caridad. En el cajón de un escritorio encontró un manuscrito inacabado. Una vez había empezado a escribir un libro sobre floristería, pero lo había abandonado al verse inmersa en la vida familiar. Tayulá hojeó las páginas amarillentas. Quizá había llegado el momento de retomar el proyecto. A la mañana siguiente, convocó una reunión de jefes de departamento. Tengo una idea. Podríamos crear un centro de formación dentro de la empresa. Cursos de floristería, agricultura biológica, paisajismo. Dar a la gente la oportunidad no solo de comprar flores, sino de aprender a crear belleza con sus propias manos. El proyecto recibió la aprobación unánime. Tayulá sintió que se encendía en su interior un entusiasmo olvidado hacía mucho tiempo, el mismo sentimiento que una vez había iniciado su andadura en los negocios. Por la tarde, condujo fuera de la ciudad hasta la misma granja donde cultivaban raras variedades de peonías. La anciana propietaria, la señora Henderson, la saludó como a una vieja conocida. Estaba pensando en usted. Tengo algunas variedades nuevas que podrían interesarle.
Pasaron varias horas hablando de flores y de la vida. La SRA. Henderson le contó que se había divorciado hacía 40 años y que había encontrado consuelo cultivando flores. Mientras caminaban de vuelta a casa, Tayulá pensó en lo peculiar que es la vida. A veces tienes que perder algo familiar para encontrar tu verdadero camino. Aparcó el coche delante de la casa y echó un largo vistazo a su jardín, pensando en el futuro. Tenía mucho por delante. Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas oportunidades, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Una soleada mañana de invierno encontró a Tayulá en el nuevo centro educativo de la Academia Brightwood. El antiguo almacén se había transformado en un espacio de aprendizaje de última generación, aulas luminosas, invernaderos experimentales y talleres creativos. El primer grupo de alumnos iba a empezar las clases dentro de una semana. Tayulá estaba comprobando si las aulas estaban listas cuando Verónica llamó con una oferta inesperada. ¿Recuerdas aquel terreno a las afueras de la ciudad que pensábamos ampliar? Resulta que tiene las condiciones perfectas para cultivar orquídeas. Acabo de hablar con los expertos. La idea de montar su propio criadero de orquídeas llevaba mucho tiempo rondando por la cabeza de Tayulá. Podría convertirse no solo en un proyecto empresarial, sino en un auténtico centro de investigación. Presentó invernaderos con variedades raras, laboratorios para la cría, programas de formación para aficionados. Meredith llegó a la hora de comer. Iba a impartir un curso de floristería básica en la academia. Su pequeño estudio de Providence ya estaba en marcha y atraía clientes con su inusual enfoque del diseño de ramos. ¿Sabes?, dice Meredith mientras arregla flores en el aula. Hace poco me di cuenta de una cosa. Cuando trabajas con flores, no puedes mentir. Exigen honestidad absoluta y comprensión de su naturaleza. Tayulá sonrió, recordando sus primeros pasos en la profesión. Efectivamente, las flores no toleran la falsedad, igual que las relaciones reales entre las personas. Después de comer hubo una reunión con representantes de la Asociación Europea de Floristas. Se interesaron por el programa educativo de Brightwood Academy y propusieron una cooperación, intercambio de experiencias, prácticas, proyectos conjuntos. Vuestro enfoque de la formación es único, dijo el presidente de la asociación. Combinar habilidades prácticas con un profundo conocimiento de la ecología y los negocios es exactamente lo que el sector necesita ahora mismo. Por la tarde, Tayulá celebró una reunión con los responsables de las nuevas líneas de negocio. La empresa estaba creciendo con fuerza. Además de la venta al por menor tradicional, había viveros de plantas raras, un servicio de paisajismo y una escuela de floristería en línea. Ramsey, que se había pasado por allí para ver a un viejo conocido, observó asombrado los cambios en el antiguo almacén. ¿Quién iba a pensar que de aquella historia de Ambrose surgiría algo tan positivo? De hecho, la empresa no solo se ha recuperado de la crisis, ha alcanzado un nuevo nivel de crecimiento. Tayulá creó una estructura en la que cada empleado podía desarrollarse y crecer profesionalmente. A última hora de la noche, entró en su floristería favorita, la misma en la que empezó todo el negocio. Todo seguía igual. Las mismas estanterías de madera, el mismo mostrador de siempre. Solo que ahora no era solo un lugar donde vender flores, sino una especie de museo que conservaba la historia de la empresa. En un rincón de la tienda había un viejo secreter que Tayulá había utilizado como caja registradora. Abrió uno de los cajones y sacó un cuaderno amarillento, su primer plan de negocio escrito a mano. Muchos de los sueños de aquel plan ya se habían hecho realidad, pero había otros nuevos aún más ambiciosos. A la mañana siguiente reunió a su equipo para debatir un nuevo proyecto: la creación de una red internacional de centros de jardinería ecológica. Era una idea audaz, que requería una gran inversión y esfuerzo organizativo, pero
Tayulá sabía ahora que nada era imposible si se creía en lo que se hacía. En el jardín, al otro lado de la ventana, florecían las primeras rosas de invierno, una variedad especial desarrollada en su invernadero experimental. Tayulá las miró, pensando en lo simbólico que era que aparecieran ahora, cuando comenzaba una nueva etapa en la vida de la empresa. Por la noche, la SRA. Henderson, de la granja de peonías, llamó. «Sabes, querida, pensé en darte mis notas de reproducción, 40 años de observación y experimentación. Creo que tu academia se beneficiaría más de esos conocimientos». Mientras se quedaba dormida, Tayulá reflexionó sobre lo increíble que le había resultado la vida. Lo que parecía el final se había convertido en el principio de algo nuevo y maravilloso. Había tantos planes, ideas y posibilidades por delante, y lo que era más importante, había una clara comprensión de su camino. Exactamente un año después, Tayulá se asomó a la ventana panorámica de su nuevo despacho, contemplando la primaveral Boston. Al lado estaba la Academia Brightwood, ahora en su cuarto año de clases. En el patio se veían los invernaderos experimentales, orgullo del centro educativo. La empresa se había convertido en una corporación internacional con sucursales en 5 países. La dirección ecológica, iniciada como un experimento, había tenido un éxito inesperado. Los innovadores métodos de cultivo de plantas atraían la atención de especialistas de todo el mundo. Ambrose cumplía una condena de 12 años en una prisión federal. Su cooperación con la investigación ayudó a descubrir una red masiva de fraude financiero, pero sirvió de poco para mitigar su condena. La última carta suya había llegado hacía 3 meses. Había pedido reunirse, pero Tayulá no había respondido. El pasado estaba en el pasado. Meredith encontró inesperadamente su vocación en la enseñanza. Sus cursos de floristería en Providence eran tan populares que tuvo que abrir un segundo centro de formación. Se sumergió de lleno en su nueva vida, llamando de vez en cuando a Tayulá para discutir nuevas ideas o simplemente para hablar. Víctor Kravets fue detenido en Ámsterdam y esperaba su extradición a Estados Unidos. Su testimonio ayudó a descubrir otras grandes tramas de blanqueo de dinero. La historia de North Garden resultó ser solo una pequeña parte de una enorme red criminal. Finalmente, Ramsey se jubiló merecidamente, aunque de vez en cuando asesoraba a Tayulá en cuestiones de seguridad complejas. Su experiencia resultó inestimable cuando la empresa se expandió a mercados internacionales. Verónica continuó como directora financiera, convirtiendo Brightwood Blooms en un dechado de transparencia empresarial. Su sistema de control financiero se estudió en las escuelas de negocios como ejemplo de gestión eficaz de crisis. La antigua granja de la SRA. Henderson se convirtió en un centro de investigación para la cría de variedades raras de peonías, la propia SRA. Henderson, a pesar de su edad, daba regularmente clases magistrales para los alumnos de la academia, transmitiendo una experiencia inestimable a la generación más joven. Tayulá terminó por fin su libro sobre floristería, que combina consejos prácticos con reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la belleza y la armonía. Las editoriales ya hacían cola para obtener los derechos de publicación. La vida personal de Tayulá también estaba cambiando. Compró una pequeña casa en las afueras, plantó allí un jardín experimental y pasaba los fines de semana trabajando en nuevos proyectos. La soledad ya no era una carga. Aprendió a apreciar la libertad y la independencia. La empresa siguió creciendo. Un nuevo proyecto de agricultura urbana atrajo la atención de las organizaciones ecologistas. La idea de convertir zonas industriales abandonadas en jardines floridos recibe el apoyo de las autoridades municipales. Por las tardes, Tayulá se sentaba a menudo en su jardín, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre las vicisitudes del destino.
La historia con Ambrose, que en su día le había parecido un desastre, en realidad le había abierto el camino a una verdadera vocación. Ese día de primavera, reunió en su despacho a las personas clave de la empresa. En el orden del día figuraba un nuevo y ambicioso proyecto: la creación de una red internacional de centros de educación medioambiental. Hace un año, empezó su discurso, estábamos al borde de la crisis. Hoy abrimos un nuevo capítulo en la historia de la empresa, y quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestra fe y vuestro apoyo. Tras la reunión, Tayulá bajó a su primera tienda. Ahora era un museo de la historia de la empresa, pero aún se vendían flores frescas. No podía imaginarse el lugar sin plantas vivas. En un rincón había un viejo secreter que guardaba el recuerdo de los primeros días del negocio. Tayulá abrió el cajón superior y sacó una fotografía amarillenta. Una joven con un ramo de peonías sonriendo soñadoramente a la cámara. Aquella chica no sabía por lo que iba a pasar, pero sabía exactamente lo que quería conseguir en la vida. Salió bien, susurró Tayulá guardando la foto. Salió mejor de lo que habíamos soñado. Al otro lado de la ventana florecía la primavera, trayendo consigo nuevos planes, nuevas esperanzas y nuevos horizontes. La vida continuaba, y era hermosa en su imprevisibilidad.